Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 39. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:15, y Génesis 15:16, comenzando con Génesis 15:15. Génesis 15:15, dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Génesis 15:15. Estimado amigo, seguidor en mi canal en YouTube. Hoy continuamos exponiendo detalles de la Biblia, versículo por versículo, continuaremos con los versículos del libro de Génesis, acerca de la vida de Abraham. Seguiremos también llamando a este siervo y amigo de Dios bajo el nombre de Abraham, hasta que lleguemos al versículo donde Dios le cambió su nombre de Abraham, a Abraham. Así que, sigamos disfrutando las maravillas bíblicas de Dios que estamos exponiendo, las cuales nos ayudan a que tengamos un mayor acercamiento al Señor, y a nuestro Salvador Jesús. Recuerde que las verdaderas noticias acerca de Dios, están en la Biblia. Noticias acerca de Dios fuera de la Biblia, puede que sean simples rumores. Los detalles de Génesis 15:15. En este versículo, Dios habló a Abraham, pues él deseaba confirmarle su promesa y darle paz, para que no tuviese ningún motivo para el temor. ¿Qué aprendemos nosotros de lo que Dios le dijo a Abraham, cómo nos quita a nosotros el temor, de manera que podamos entender, y de una forma clara, nos lleguen las palabras del Señor a nuestras mentes? Fíjense que Dios dijo a Abraham, tú vendrás a tus padres en paz. Esto nos da a entender que Dios estaba garantizando a Abraham, que al final de su vida aquí en la tierra, él iría a un lugar especial, a las moradas espirituales, donde se encuentran las almas de sus padres, y porque Dios le dijo, vendrás, claramente indica que Abraham en su espíritu y alma, va a llegar a estar en el ambiente de Dios, así como los ángeles de él están. Pero para Abraham, todavía no es el tiempo de que esto suceda, porque Primera de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia, en ningún lugar dice que ya Abraham resucitó. Esto ocurrirá justamente cuando Cristo regrese, como se entiende en Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿No sería hermoso, si Dios a cada uno de nosotros, nos diera una garantía como la que le dio a Abraham en Génesis 15:15? Lo hermoso es que cada uno de nosotros puede obtener esa garantía, siempre y cuando nos mantengamos obedientes a Dios y apegado a Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Así hermano que, el hacer la voluntad de Dios, el obedecerle, es un asunto clave y primordial en nuestras vidas. Además, teniendo en cuenta que Gálatas 3:7 en la Biblia dice, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, por tanto, cualquier persona que sea obediente a Dios a través de Jesucristo, por la fe en Dios y en Jesús que posee, esa persona es descendiente de Abraham, y esa persona, por medio de la obediencia, posee los privilegios que Dios ha otorgado a Abraham. Dios nos ha dado una señal para quitarnos el temor, y ha utilizado una simbología que deberíamos entender bien. Porque el Señor desea estar a nuestro lado. Él siempre quiere que nosotros tengamos fe, de sus buenos actos a nuestro favor. Pero para eso, debemos ser obedientes a su palabra. Sus buenas intenciones es algo que vemos a cada momento, y por doquier, y nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo. De esto, por fe sabemos que es un símbolo de garantía. Pero para el caso nuestro y de parte de Dios, es un sello que dice, Hijo de Dios, destinado al reino de Cristo. Como símbolo de la garantía que Él nos ha dado, su Espíritu está morando en nosotros, si de veras estamos con Él en obediencia. Es bueno que entendamos que con la Biblia, aprendemos a obedecer a Dios, como a Él le complace que lo hagamos. Es interesante notar la manera como Dios habló a Abraham. Aquí, Dios le presentó a él, un gran aliento de lo que le iba a pasar durante el resto de su vida. Esta escena de Abraham con Dios,
no sucede muy frecuente entre los humanos. Pero Abraham era un hombre especial, mientras él vivía en este mundo. Él era, el amigo de Dios, dice la Biblia, en Santiago 2:23. Y sería un gran privilegio para un seguidor de Jesucristo, recibir palabras de aliento de Dios, tal como Abraham las recibió aquí. Pues nada menos que la gran majestad divina, hablándole así a un ser humano. ¿Qué hombre que sabe apreciar a Dios, no se sentiría bien privilegiado al recibir palabras personales de Dios como las que Abraham recibió? Yo le aseguro, querido hermano, que esto es posible de lograr hoy en día, si nosotros como seguidores de Jesucristo nos mantenemos receptivos con Dios. Porque Él siempre está dispuesto a compartir, dialogar, y a entrar en acción con cada uno de nosotros. Pero para eso, debemos limpiarnos y santificarnos. Porque Dios es santo e inmaculado. Él no puede tolerar delante de Él, ninguna suciedad espiritual. Fíjense, cada uno de nosotros desea ser sepultado en buena vejez, tal como Dios le dijo a Abraham, porque una persona normal no quiere morirse joven. ¿Sabía usted que con respecto a esto, Dios ha diseñado nuestras vidas bien organizadas? Supongamos, por ejemplo, que una persona llegue a vivir hasta una buena vejez. Digamos que esa persona llegue a vivir 125 años en esta vida. Mire hermano, ya a esa edad, y en estos tiempos modernos, el seguidor de Jesucristo estaría clamando a Dios que lo saque de este mundo. Porque esa persona ya no quiere ser una carga para sus familiares, ni para sus amigos ni para nadie. Un verdadero seguidor de Jesucristo, a esa edad, lo que desea es irse al ambiente espiritual de Dios, porque esa persona ya estaría convencida de que ella no pertenece a este mundo. Por eso, es interesante para nosotros ver cómo Dios le dijo a Abraham que él sería sepultado en buena vejez. Eso es algo que casi todos deseamos, que lleguemos a ser sepultado en buena vejez. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 15:16. Este versículo dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí, Génesis 15:16. Los detalles. En este versículo Dios le dijo a Abraham que su descendencia, los israelitas, regresaría para habitar de nuevo en la tierra de Canaán, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Moisés representó la cuarta generación de la que nos habla este versículo, Génesis 15:16. Pues bien, sabemos que fue Moisés quien condujo al pueblo hebreo hasta la cercanía de Canaán, Deuteronomio capítulo 34. Por lo tanto, la opresión de los hebreos en Egipto de veras duró 400 años. La mención en Génesis 15:16 de que el retorno ocurriría, en la cuarta generación, puede ser explicada en términos de la duración de una generación en la experiencia de Abraham. Dios sabía que Abraham tendría 100 años para cuando Isaac naciera, y aquí Dios empleó este periodo de tiempo en un múltiplo de 4, para subrayar cuánto tiempo la descendencia de Abraham estaría en esclavitud en Egipto. El versículo dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. La palabra maldad, empleada aquí, viene de la palabra hebrea, abón, que significa, perversidad. Si no hubiera habido una ley en vigor, no hubiera habido ninguna maldad, o pecado para los amorreos, o para alguna otra nación. ¿Cuál era esa ley? Esa ley estaba constituida por los 10 mandamientos, que aunque todavía Dios no los había señalados en las 2 tablas de piedra, dadas a Moisés, Éxodo 24:12, ya esos mandamientos estaban vigentes en el corazón de Dios. Los amorreos formaban el grupo principal de personas de las que habitaban en Canaán. Levítico 18:3 y Levítico 18:19-30 en la Biblia, dan ideas de las perversidades que se cometían en Canaán, las cuales eran contraria a la santidad de Dios. De esta maldad, es de la que Dios le habló a Abraham en este versículo, y Dios en su justicia le dijo a Abraham que todavía no había llegado a su colmo, porque Dios es bueno, misericordioso, y justo. Las perversidades de los cananeos y los amorreos, incluían el sacrificio, matanza, de sus hijos pequeños en el fuego a Moloc. También incluía toda clase de adulterio y perversidad sexual, y la profanación del nombre de Dios. Pero Dios es un ser justo, y al dilatar la entrega de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, así él dio oportunidad al amorreo y al cananeo, para que se arrepientan de sus maldades, antes de enviarles juicios.
Es posible que Dios les envió también un Jonás, para advertirles que si no se arrepentían, les iba a llegar juicios terribles. Comparándolo con el mundo antediluviano, la Biblia dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, Génesis 6:5. Hasta esta altura de maldad en Canaán, también los amorreos y los cananeos estuvieron pervirtiéndose cada vez más, y para el tiempo de Génesis 15:16, Dios ya los tenía en la mira para dictar sentencias contra ellos. Esta maldad trajo todo tipo de pecado, e indiferencia evidente por la santidad de la vida. Estos pecados en Canaán fueron imputados, señalados, por las leyes de Dios, los 10 mandamientos, que existían desde la creación de la humanidad. Esto demuestra que todos los 10 mandamientos precedieron a Moisés. Desde Adán hasta Moisés, todos los hombres habían pecado, habían quebrantado la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Por eso es que Dios elogió a Abraham, diciendo, oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis estatutos y mis leyes, en Génesis 26:5. Hasta aquí con este vídeo. Usted tiene permiso de bajar los vídeos de esta serie, y subirlos a su canal en YouTube. Que Dios bendiga a usted ricamente.